así entramos entonces a la identidad hebrea. Lo que hace único al pueblo hebreo, ¿qué es? La alianza, o sea, somos un pueblo con un compromiso con el Creador y el Creador tiene un compromiso con nosotros. Eso es lo que nos hace básicamente diferentes. Y en relación a ello también, obviamente, la recepción de la Torá. La Torá la recibimos como consecuencia de haber entrado en una alianza con el Creador. Sabemos qué es la alianza. No hay que discutir que alianza es un compromiso entre dos partes. Torah significa instrucción, guía, un medio, un objetivo, o sea, medios o instrucciones que nos ayudan, nos plasman un camino, nos proyectan un camino a donde llegar. Esa es la Torah esencialmente, el término Torah. Pero ¿qué significa? Veamos qué nos transmite nuestro maestro, Rabbi Yoshua de Nazaret. Cómo él percibe o describe, mejor dicho, en términos prácticos, la Torah. Quizás con una sola palabra, y esto es Hesed. ¿Qué es Hesed? Lo hemos repetido en más de una ocasión. Y lo he traducido usualmente o libremente como altruismo, porque es un término muy usado en el mundo moderno y la importancia pues es muy obvia. Pero usualmente cuando hablamos de Hesed como altruismo, como hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio, se tiende a concebir como algo opcional. O sea que no estamos obligados a reaccionar ante la vida, ante cada circunstancia con Hesed. Por supuesto, Hesed de cierta manera debe ser medida, porque Hesed es como un ideal que se va manifestando a través de diferentes acciones, como lo es Ahavá, como es amor. Amor es una expresión de Hesed. Amor o Ahavá, que explicamos lo que significa brevemente, es dar. Hesed, volviendo al tema inicial, cuando yo digo altruismo, que se debe traducir como altruismo, no estoy implicando que es algo opcional. Al contrario, que es algo obligatorio. Que el ser humano, o mejor dicho, para que el mundo exista, el ser humano debe emplear Hesed como una obligación, como un requisito para perpetuar la existencia. De lo contrario, que tenemos otra vez el Mabul. Recuerden otra vez el tema de Noah. El mundo fue destruido cuando el ser humano no reaccionó ante la vida según los parámetros que habían sido decretados por el Creador desde la creación. Hesed es uno de esos pilares que sostienen al mundo y esto está clarificado por innumerables sabios y rabinos en la literatura hebrea. Uno de los pilares, según Shimon HaTzadik, uno de los pilares que sostienen al mundo es Hesed. Lastimosamente, Hesed es traducido como misericordia, es traducido en algunas Biblias como lealtad al pacto. ¿Por qué? ¿Por qué lealtad al pacto? Porque el ser humano, como dijimos en el inicio de nuestras conferencias, está ligado, la existencia del ser humano está ligada con un compromiso, un pacto, una alianza con su semejante y con el Creador. Por lo tanto, estamos obligados como seres humanos a interactuar constantemente con Hesed, a dar sin esperar recibir. Es lo que Rabbeinu Yehoshua dijo: Kol ma shetirtzu sheya'asu lachem bnei Adam asu lahem, kisot haTorah ve'sifrei hanevi'im. Esta es la Torah para Rabbeinu Yehoshua. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Dijo, esa es la esencia de la Torah y los libros de los Nevi'im. Como dije ya, Rabbi Joshua no está solo con su decreto. Es algo que se desprende cuando uno estudia la Torah. Les quiero recordar, para aquellos que lo saben, y para aquellos que no lo saben, pues es información nueva. Hay diferentes rabinos que llegaron a la misma conclusión. Por ejemplo, en el tercer siglo, Rabbi Simlai dijo que la Torah
es Hesed. ¿Por qué? En esencia es Hesed porque comienza la narrativa de la Torah con un acto de Hesed y finaliza con un acto de Hesed. Hashem, que no necesita nada, que no necesita realmente del ser humano en el sentido de que él estuviese carente de algo, sin embargo, viste al ser humano. Y ahí se manifiesta, según Rabbi Simlai, el primer hecho de Hesed del Creador al vestir a Adán y Jabá. Y finaliza la Torah, según Rabbi Simlai, con un acto de Hesed en la narrativa cuando Moshe es enterrado. ¿Por qué es un acto de Hesed el entierro? Porque el muerto, el que fallece después de morir, no puede hacer nada bueno o no puede devolver el favor a la persona que lo enterró. Y en ese sentido, pues, el entierro en la tradición judía es concebida como uno de los actos de Hesed más nobles. Pero esa misma temática la encontramos en los profetas. O sea, no surgió con los rabinos, no surgió con Rabbi Joshua. Por ejemplo, Mijá Naví, el profeta Miqueas, dijo: ya se te ha dicho, hombre, qué es lo bueno, qué se requiere de ti, qué pide el creador del ser humano: hacer mishpat, justicia equitativa, ahavad hesed, que ames hesed, que procures hesed y que andes humilde con el creador. Rabbi Joshua dijo: ¿qué es de mayor peso? Mishpatea Torah. El sistema de justicia equitativa de la Torah. Esto es lo de mayor peso en la Torah. La Torah se ejemplifica entonces en términos de Rabbi Joshua cuando los Mishpatea Torah, o la justicia equitativa, se manifiesta con Hesed, Emet y Emuná. Vemos que el primer término que usa es Hesed. Una vez más, Hesed, la obligación de procurar el bien de todo ser humano, de todo animal y de todo el medio ambiente. Porque es imitar al Creador. Y para esto, por supuesto, no necesitamos la Torah. Pero vamos a aclarar a continuación por qué Rabbi Joshua y por qué muchos Rabbanim y sabios de la Torah comprenden que Hesed es la esencia de la Torah. Porque este rasgo de Hesed está asociado con la perfección del ser humano. En términos generales, no hace falta ser judío, israelita, hebreo para comprender que Hesed es importante. ¿Por qué es importante para la Torah, para las instrucciones dadas a Israel, obrar con Hesed? Talmidim y Karim, comprendamos que Hesed es el factor unificador en la creación. Hesed vincula a las personas entre sí y, lo más importante aún, vincula a las personas con el Creador. Por lo tanto, dominar esta cualidad, o sea, midata Hesed, esta cualidad positiva de Hesed, cuando la dominamos es el equivalente de dominar muchos rasgos positivos, rasgos de carácter necesarios para mantener una relación sana entre los seres humanos, con el Creador, con el medio ambiente. Y explicamos en la conferencia previa que Rabbi Joshua, a pesar de que ejemplificó que la Torah, o sea, la ejemplificó en un solo término, en una sola midá, una sola cualidad, Hesed, requirió antes de Hesed Shiflut Ruach, humillación de espíritu, y dijo: felices, dichosos los que practican Shiflut Ruach, los Shefalei Ruach. Porque si la persona no reconoce quién es él ante el Creador, si la persona es soberbia, es imposible que adquiera la midad de Hesed. La persona soberbia obviamente no califica para ser un miembro de Israel, porque no se deja llevar por la Torah, no se deja llevar por un maestro. Así que previo a Hesed, no olvidemos midad Shiflut Ruach. Recordemos que las cualidades las poseemos. Son parte de la imagen divina con que fuimos creados. Por lo tanto, no hay que adquirir esas cualidades. Ya las poseemos, solamente tenemos que descubrirlas. ¿Cómo se descubren? Quitando todo aquello que estorba a que esa cualidad salga a la luz. David Amelech
dijo en el Salmo 89, Olam Hesed Yevane. El mundo está construido, una traducción simple, con Hesed. O el mundo, por un acto de Hesed, se creó. Salmo 89, 3. Esa es una de las razones por las que hacer Hesed es tan importante para la Torah. Sin embargo, hay una razón aún mayor por la cual Hesed es tan vital para cumplir el propósito de la creación. Y esto es cuando el ser humano hace Hesed una prioridad en la vida. Entonces, estamos imitando al Creador que creó el mundo. O sea, imitando a Elohim, Tselem Elohim, que creó el mundo. Tan importante es imitar a Hashem Itbaraj, al Creador, a Elohim, que es concebido, o sea, la actitud de Hesed es concebida como una experiencia espiritual más elevada que hablar con Hashem. Imagínense en la cultura hebrea, en la sabiduría de la Torah, el gran grado, el grado tan elevado de importancia que tiene Hesed, la midat de Hesed. Así pues, la Torah no es un sistema solo de creencias o de cultos, sino que es un sistema de vida, con miras de crear una comunidad sana. Y esto está reflejando las palabras de Rabbi Joshua, cuando dijo que toda la Torah y los profetas dependen de amar a Hashem y amar al ser humano. Ahavat Hashem y después Ve'ahavta lereaja kamoja. Recuerden que Ahavá está derivado de Hesed, es una manifestación de Hesed. Le preguntó un Jajam a Rabbi Joshua, di cuál es la mitzvah más importante de la Torah. Rabbi Joshua dijo, amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y entonces dijo, esa es la primera mitzvah, la más importante de todas. Pero la segunda es semejante. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, sobre estas dos mitzvot cuelga toda la Torah, depende toda la Torah y los Nevi'im. Rabbi Joshua es uno de los rabinos más antiguos en citar estas máximas. O sea, el amar al prójimo y amar a Hashem como lo esencial, lo principal, de lo que depende toda la Torah. Es uno de los rabinos más antiguos en comparación con rabinos talmúdicos que en su mayoría vivieron después de él. Lo mismo sucede con el rabino Shaul de Tarso. En sus correspondencias, por ejemplo, en la correspondencia a las comunidades en Roma, llegó a la misma conclusión que Rabbi Joshua. No deban nada a nadie. Mantengan una vida de mishpat, de juicio equitativo, de justicia, de tzedakah. Manténganse, dice Shaul en la correspondencia a la comunidad en Roma, en la sección 13. Ámense los unos a los otros, porque el amar a su prójimo cumple la Torah. Porque, por ejemplo, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, dice Shaul de Tarso, se resume en esta frase: Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo expresó en la correspondencia a las comunidades en Galatia, en la sección 5. Toda la Torah en una sentencia se resume en un solo precepto. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere esto decir? Se preguntarán ustedes. Que si toda la Torah se cumple amando a Hashem y amando al prójimo, entonces significa que no necesito de las otras mitzvot, porque ya lo dijo Rabbi Joshua. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo a ellos. Esta es toda la Torah, estos son los libros de los profetas. Hesed,
hacer por los demás, no solamente no hacer por los demás lo que no te gusta que te hagan, sino haced por los demás. Practicad la justicia, el amor, la bondad, la rectitud, la verdad. Haced eso por los demás, o sea, expresiones de Gesed, es, dice Rabbi Yoshua, aquí, Sod HaTorah v'Sifrei Nevi'im. Esto es la Torah y en esencia los libros de los profetas. Entonces el estudiante se puede preguntar, si hace un resumen simple o no apropiado, ¿por qué leyes de kashrut? ¿Por qué las leyes alimenticias? ¿Por qué no puedo comer esto o no comer aquello? ¿Por qué los primeros frutos no me los puedo comer? ¿Por qué tengo que separarlos? ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con amar al prójimo? ¿Qué tiene que ver las leyes de kashrut, lo que yo coma, con amar al prójimo? ¿Qué tienen que ver las Moadim, el Sukkot, por ejemplo, la fiesta de las cabañas? ¿Qué tiene que ver Pesach? ¿Qué tiene que ver Yom Teruah con amar al prójimo? ¿Acaso no es suficiente con mandamientos que en esencia se conocen, que están relacionados a la conducta entre el ser humano y su semejante, como no robarás, no matarás, no codiciarás? Tiene sentido, pero Yom Teruah, Yom Kippurim, Pesach, la pureza ritual, ¿qué tiene todo esto que ver? Ciertamente, si son mandamientos que incluyen en esencia el amar a Hashem y al ser humano, pero solamente son concebidos así para el pueblo de Israel, o son necesarios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el estudiante dice, ¿se puede amar a Hashem? ¿Se puede amar al ser humano sin la Torah? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Acaso no todos los seres humanos que vivieron antes de la entrega de la Torah no amaban a Hashem? Moshe, antes de recibir la Torah, no amaba a Hashem. No procuraba el bien por los seres humanos. Abraham, Hashem no lo alabó por procurar justicia y equidad. Entonces, ¿por qué Hashem entrega al pueblo de Israel mandamientos que a primera vista nada tienen que ver con mandamientos relacionados con Hesed, con Ahavá? Y aquí vamos a comprender entonces el por qué el pueblo de Israel. ¿Cuál es la esencia del pueblo de Israel? ¿Cómo vamos a comenzar el primer escalón para comprender en totalidad por qué Israel es Israel? Y como dijimos previamente, lo que distingue a Israel de los demás pueblos es la alianza que tiene con el Creador, el compromiso que tiene con el Creador y la Torah. Entonces, ¿qué es la Torah? En esencia sabemos que es Hesed, pero ¿por qué mandamientos que no parecen tener nada que ver con Hesed? La respuesta la encontramos precisamente en la Torah. Deuteronomio, o Tefarim en hebreo, capítulo 28, el verso 9. Devarim 28, 9. Cuando Israel sigue las misvot y la conducta de Hashem, esto es Hesed, entonces es llamado el pueblo de Hashem. Por lo tanto, hay una combinación en perpetuar la conducta Hesed y seguir misvot muy particulares. Dice el texto de Devarim 28:9: Yekimcha Hashem lo le'am kadosh ka'asher nishbalach. Hashem te levantará, te establecerá como el pueblo para él, pero un pueblo kadosh, un pueblo separado, para un propósito, tal como te juró, ka'asher nishbalach. Y aquí viene la respuesta. ¿Cuándo o cómo lo considerará un pueblo separado especial? Para cumplir un propósito, ki tishmor et mitzvot Hashem Eloheja. Cuando cumplas las mitzvot de Hashem Eloheja, y dice, ve'alachta bidrachav, y cuando camines, cuando te conduzcas en
sus caminos. Así que, una vez más, somos el pueblo de Elohim. Estamos en un pacto. Somos el pueblo Kadosh. Kadosh no significa más especial que los demás. No, es separado para cumplir un objetivo. Somos eso cuando guardamos las misvot delegados al pueblo de Israel y andamos en sus caminos. Vemos la combinación de dos requisitos. Las misvot identifican a Israel. Y los caminos de Hashem es lo que nos conecta o lo que es, digamos, lo que está expresado en términos universales. Dice el texto acá, Ve'alachta bidrachav, cuando camines en sus caminos. Y recordamos lo que leímos en Bereshit 18:18, que Derech Hashem, el camino de Hashem, la conducta que Hashem quiere, por la que todo ser humano se conduzca o camine, es Tzedakah y Mishpat, lo que aplica a toda nación. Y es por ello que Abraham fue elogiado, porque dice el texto de Bereshit 18, yo sé, dice Hashem, que Abraham ordenará a sus descendientes el camino, o que sigan el camino de Hashem, el Derech Hashem, haciendo Tzedakah y Mishpat. Pero es que los hebreos, los Bene Abraham, Jacob, inclusive Yosef Atzadik, el hebreo más destacado por su justicia, no había recibido la Torá. Sin embargo, eran de ejemplo a todos los que le rodeaban. Sobre todo Yosef fue de gran ejemplo para una nación, pero no pudo transformar a la nación completa porque carecía de algo. ¿De qué? De compañía. Como lo dijimos anteriormente, Israel fue escogido para que funcionase como nación, no como que un gran rabino sea el líder de un pueblo y ya y nada más, o sea, que transforme con bonitas lecturas, con bonitas reflexiones. No, se requiere de que el pueblo se transforme, de que todos juntos laboremos por este propósito con que fue creado el universo. Y por eso lo dijimos inicialmente, que el mundo fue creado con un propósito. El propósito es vivir la vida adecuadamente, perpetuar el orden de todo lo que existe y, por lo tanto, no solamente se puede llevar a cabo como un ser individual. Obviamente el ser individual tiene un propósito en el mundo, pero tenemos que trabajar todos por el bien en común. Por ello, las instrucciones de la Torá no solo son en contexto personal, sino en contexto comunitario. Y el ejemplo que siempre pongo para comprender el porqué de la Torá, qué es la Torá, por qué se manifiesta como Hesed, pero también incluye otros mandamientos que obviamente no son necesarios para obrar con Hesed, pero Israel está obligado a perpetuar todos los otros mandamientos, de los cuales el mundo entero, excepto Israel, están exentos. Y el ejemplo es maestro y alumno. El maestro tiene que prepararse para enseñar, para impartir un mensaje. Debe pasar, obviamente, por una serie de requisitos, cumplir una serie de requisitos, años de estudios, etcétera, etcétera. Un gran rigor para que logre ser un maestro de otros. Pero los alumnos del maestro no tienen como objetivo venir a ser maestros. No es su objetivo enseñar, sino poner en la práctica lo que el maestro le enseñó. Por lo tanto, la función del maestro es diferente a la función del alumno. Comparemos entonces la función de Israel, el pacto, las obligaciones que están requeridas para Israel y lo que no está requerido para el resto de la humanidad. Hay misvot entonces en la Torah para el maestro y hay misvot generales para los estudiantes. Veamos cómo esta combinación se repite una vez más en la Torah. En el libro de Devarim, sobre todo, dice el texto, si observan cuidadosamente, si ponen en práctica, quiere decir, si llevan a la práctica esta mitzvah que les ordeno hoy,
de amar a Hashem, vuestro Elohim. Y dice el texto, Lalechet bechol derachav, y andando en todos sus caminos. Esto es Devarim 11:22. Si amas a Hashem, Lalechet bechol derachav, andando en sus caminos y apegándote a él y guardando, dice, esta mitzvah cuidadosamente, entonces Hashem expulsará a todos los pueblos que estén en tu tierra. Vemos la combinación de la mitzvah para el pueblo de Israel y andar en los caminos de Hashem. Una vez más, andar en los caminos de Hashem son las instrucciones universales, pero las mitzvot son las instrucciones específicas para Israel. Andar con Hashem, entonces podemos definirlo como hacer Hesed, y es por esto que muchos rabinos ya lo han dicho una y otra vez, la Torah en esencia es Hesed. Todo otro mandamiento decretado para Israel está volcado con ese fin, pero desde el punto de vista de un maestro, lo que el maestro debe hacer para que sirva de imagen al alumno. No hace falta, una vez más, no hace falta la Torah para hacer Hesed. No hace falta la Torah para que el ser humano, como ser individual o como pueblo, lleve a la práctica las instrucciones que vemos por naturaleza. De lo contrario, Hashem hubiese sido un Dios muy quizás negativo. ¿Por qué no le entregó a Adán la Torah? ¿Por qué la reservó hasta los días de Moshe? Entonces, Israel, veámoslo así, Israel es la imagen. Israel debe existir porque Israel funciona como una imagen ante el resto de la humanidad. Es el recordatorio de que el ser humano tiene instrucciones, tiene obligaciones. Y las obligaciones del ser humano se llaman Hesed, o se reducen en una sola palabra, Hesed, altruismo, que llamaría yo en términos más amplios, la obligación de hacer el bien por los demás, sin importar la raza, sin importar la etnia, sin importar la religión. Cuando una nación entonces está en caos total, puede mirar a Israel y tomar el ejemplo de Israel. Y entonces tiene sentido el por qué los mandamientos fueron delegados a Israel. A una nación, el por qué la Torah contiene mandamientos o principios que no están expresados en términos generales. Y los mandamientos, por supuesto, los vamos a estar desarrollando en las próximas conferencias. Así que no perdamos de vista este punto. La Torah es Hesed en esencia, pero contiene exigencias únicamente para Israel, basadas en la función o el funcionamiento que el pueblo de Israel como benefactor presenta en la humanidad. Leamos en el último libro de la Torah, Devarim 29, una retrospectiva de la creación de Génesis. En Devarim 29:8 dice: pongan cuidado, dice Moshe, a las palabras de esta alianza. Notemos la terminología que usa. Pongan atención, cuiden de hacer las palabras de esta alianza. Pónganlas en práctica para que alcancen comprensión en todo lo que hagan. Lema'an ta'askilu kol asher ta'asun. Para que alcancen sabiduría o comprensión en todo lo que van a hacer. ¿Recuerdan la percepción de Javá sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué decía el texto? El árbol era, según Javá, el árbol era Nehmad ha'et lehaskil. Era deseable para comprensión, para adquirir comprensión. Ahora en la Torah se vuelve a usar el mismo término, lehaskil, ahora en Devarim. Y, de hecho, la segunda y única vez que se usa en la Torah, obviamente para conectar otra vez al lector con la narrativa de Bereshit, diciéndonos que para alcanzar la comprensión no es necesario experimentar el bien y el mal como quiso hacer Adán y Javá, sino comer
del árbol de la vida. Basta con comer del Etz Hayim para adquirir conocimiento, según Devarim. Porque comiendo, ingiriendo, haciendo de la Torah parte de nuestra vida, de nuestra realidad, entonces sabremos distinguir entre el bien y el mal. Porque la Torah, el árbol o el libro de la instrucción, ya nos indica qué es lo correcto y qué es incorrecto, qué es bien y qué es mal, qué es tov y qué es ra, qué tiene sentido de continuidad y qué está decretado a extinguirse. Aún sin experimentarlo, solo vamos a querer hacer el bien. Por ello leamos Devarim 38. Dice Moshe, mira, yo he puesto hoy delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? He puesto delante de ti la opción de hacer el bien o de hacer el mal. La buena actitud es vida, la mala actitud es muerte, es mal. Pero no termina ahí el texto. Dice así, Ubaharta Bahayim, pero elegirás, escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Y aquí viene otra vez el mensaje de la libre elección. Si no fuésemos libres de elegir entre el bien y el mal, no tendría sentido que el texto dijera, Ubaharta Bahayim, escoge libremente la vida. Pero ¿cómo podemos elegir la vida? Ya lo sabemos. ¿Qué es vida? La vida no es vivir en otro mundo, en otro planeta. La vida es la vida misma, vivirla apropiadamente. Y por eso dice el texto, ¿cómo escoges la vida? Dice el texto de Devarim. Devarim 30:20. Le'ahava et Hashem Eloheja, lishmoa bekolo uledavka bo. Amando al Eterno, a Elohim, escuchando su voz y adhiriéndote a Él. Esto es viviendo la vida apropiadamente. Kiu hayeja veorej yameja, porque esto es tu vida y la largura de tus días. Una vez más, ¿cuál es el objetivo de la vida? Vivir la vida apropiadamente. Hayeja veorej yameja. Hacer la voluntad de Hashem es tu vida. Es la gran confusión de la religión occidental, o de varias religiones que piensan que en la vida está en el porvenir después de la muerte. Y no necesariamente. Vivir después de la muerte es una realidad cuando nuestro cuerpo cesa de vivir, de funcionar. Pero vivir la vida del Olam Haba, ya dijimos que es vivir la vida con sentido aquí y ahora. Entonces lo que estamos trayendo al presente es ese mundo que está en el futuro para aquellos que aún no viven la vida con sentido, con el sentido expresado por el Creador. Fuimos elegidos entonces Am Israel con el objetivo, con el único propósito de adherirnos al Creador, que equivale a seguir su voluntad, como pueblo, como nación, diferente a las demás, no diferente porque somos mejores, sino diferente para cumplir un rol, el rol de Adán, para retornar al mundo, al Gan Eden, y en ese sentido se nos entregó la tierra de Israel, no como un regalo, sino como un compromiso. Así que vivir adhiriéndonos a Él es vivir nuestra vida como pueblo en un sentido natural. Así como el hombre, el ser humano de cualquier nación, de cualquier etnia, se siente que vive plenamente su vida cuando hace el bien, de igual manera el pueblo de Israel se siente pleno, se siente feliz, alegre con su interacción con el mundo donde está en su entorno cuando vive los mandamientos. Lo que para otra nación pudiese ser risible. ¿A qué Dios se le ocurriría, pues, decretar leyes alimenticias? Vamos a entender la razón del por qué. Porque no es un Dios caprichoso, sino es un Dios. Es el soberano de la existencia que conoce al ser humano y se preocupa del ser humano. Se preocupa de lo que come.
se preocupa de la relación con su semejante. Entonces el pueblo de Israel completa su función cuando vive de acuerdo a las misbot. Y el mundo entero en general puede completar o sentirse pleno cuando obra según la voluntad divina. Los principios que se desprenden también de la Torah. Así que en ese sentido Israel se eleva como nación, él mismo se eleva como nación. Y el ejemplo que expone en su actitud al poner en práctica las misbot, pues transmite un ejemplo al resto de la humanidad. Así pues, Israel es un compromiso, ya lo dijimos. Por eso es que Rabbi Josué dijo a un judío, y este es el contexto, Rabbi Josué no hablaba al mundo entero, habló a un judío en particular, a sus discípulos, pero en sentido general hablaba a los judíos. Cuando habló con gentiles, ¿qué les dijo? Como el enfermo de Gadara, donde vivían griegos, el enfermo quería seguir a Rabbi Josué. Después que Rabbi Josué lo curó, Rabbi Josué le dijo, no, regresa a tu casa. Cuenta lo que ha pasado. O sea, que esto que has visto de un rabino, de un judío, te sirva a ti para cambiar tu forma de vida. Rabbi Josué no permitió que el enfermo de Gadara lo siguiera como un discípulo. Rabbi Josué entonces, en este ejemplo que les quiero poner, se le acercó un joven, obviamente judío, y le dijo, ¿qué haré para adquirir la vida? Rabbi Josué le dijo, ¿quieres la vida? Pero dicen en términos hebreos, Hayeh ha'olam haba, ¿quieres adquirir Hayeh ha'olam haba? La vida del mundo que viene, no la vida en el mundo que viene, como si fuese otro mundo diferente. ¿Quieres adquirir esta vida? ¿Y qué le dijo? Guarda las misbot. O sea, pon en práctica la voluntad divina. Cuando pones en práctica la voluntad divina, es lo que dijimos ya, entraste en la vida. Comenzaste a vivir o a adquirir esa vida planificada para el Olam Haba, cuando todo el mundo sea perfecto, la estás poniendo en práctica en tu presente. Es exactamente la misma instrucción que reciben los hijos de Israel, no el mundo entero, en el libro de Devarim. Ubajarta bahaim lema'an tijie ata, para que vivas, guarda los mandamientos, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Para quién es este requisito? ¿Para el mundo entero? No. Para Israel. Por esto dice, para que vivas tú, el que está recibiendo la Torah, y tu descendencia. Hay que siempre tener en cuenta el contexto. De igual manera, cuando la Torah es llamada en el libro de Proverbios árbol de vida, no es simplemente una terminología abstracta. Es Hain Hi. La Torah es un árbol de vida y punto, ¿no? Es Hain Hi. La Mahasikim Bah. Es un árbol de vida para ¿quién? Para los que se aferran a ella. Así que hay una condición. La Torah por sí sola no es un árbol de vida. La Torah se convierte en un árbol de vida para los que se aferran a ella. ¿Quiénes se aferran a ella? Los que la ponen en práctica. Así como el ejemplo de la medicina que siempre pongo en contexto con esta expresión, árbol de vida. La medicina es una cura, pero solamente tiene función de cura, o sea, solamente cura al ser humano cuando el ser humano la ingiere. Si no lo ingiere, la medicina, su función, el objetivo por el cual fue creado, no se desarrolla. La Torah fue realizada, vino a existir en nuestro mundo para que el ser humano la ponga en práctica. ¿Cómo lograr entonces regresar al Gan Eden? Ya lo dijimos. No es por arte de magia. Es en este mundo, lo que se llama en hebreo Olam Hazeh. En este mundo que aún no se perfecciona. Olam Hazeh es vivir fuera del Gan Eden. Olam Hazeh es el camino, o sea, es el mundo siguiendo la narrativa de la Torah. El ser humano fue expulsado del Gan Eden. Ahora el ser humano se encuentra fuera del Gan Eden, con camino o destino al Gan Eden. Así que el camino está fuera del Gan Eden.
enfrentando, por supuesto, un sinnúmero de pruebas diarias. Todo esto, todas estas dificultades nos harán crecer, a otros les harán decaer, a unos los eternizará, a otros les decretará porque ellos mismos quisieron la extinción. Así que cada vez que ponemos más atención a la voluntad divina, estamos reparando el daño de Adán. Estamos regresando al Gan Eden. ¿Dónde está entonces el Olam Haba? ¿Dónde está el Gan Eden? Lo podemos crear aquí y ahora. Israel es el ejemplo, o sea, la tierra de Israel es el Gan Eden, puede ser el Gan Eden, mejor dicho. Israel es Adán. El Olam Haba es el mundo que ya está viniendo. Es el mundo en el cual podemos entrar aquí ahora. Es el que tú y yo traemos con nuestros actos. Así que el escenario en que el texto de la Torah nos dejó en Bereshit trae la conexión con Shemot.